gusten. Pues tenemos a Carolina Capmany, la magia de las energías lunar y sus ciclos desde Argentina. Vamos un momento a cortar, que no he cortado el banner, perdonad. Bueno, para que hagamos el corte bien en el siguiente vídeo, cuando lo cortemos, pues vamos a entrar ahora. Pues familia, vamos a entrar. La magia de las energías lunar y sus ciclos. Entramos con Carolina. ¿Qué tal, Carolina? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y bueno, por generar este espacio. La verdad que les agradezco mucho y bueno, muy contenta de poder compartir estos minutos con todos ustedes. ¿Cómo va con el peque? ¿Va bien? Bien, sí, divino, ¿qué puedo decir? Es un amor. Gracias por preguntar. Es que hacía tiempo que no te veía, digo, bueno, aprovecho. Sí, ahí anda, ahí anda. Ahí anda. Bueno, te comento, yo cuando queden 4 o 5 minutos me verás que saldré en cuadro chico para avisarte simplemente y a partir de ahí ya pues damos datos finales y lo que queráis y luego te puedes quedar para preguntas y respuestas. Perfecto, sí, Pues sí, adelante, sí. Carolina, todo tuyo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mi nombre, como ha dicho Luis, y bueno, está ahí mi nombre, Carolina Capmany. Cuento con un espacio que llamo Logos Astral y bueno, también comparto videos hace rato que estoy también por los caminos de la caja de Pandora, por lo cual les agradezco que convoquen y generen estos encuentros. Y en esta ocasión, lo que elegí para compartir con ustedes tiene que ver con la luna, con la energía lunar y poniéndole ese nombre de magia lunar o magia. Mi propósito, o lo que quiero aportar en esta ocasión y que les pueda ser también de utilidad, es entender a través de los simples conceptos que voy a nombrar, de lo que implica la astrología, lo que implica cuestiones básicas, cómo uno, desde lo cotidiano, simplemente si es por primera vez que estás escuchando este tema, conoces lo lunar, pero decís, ¿y de qué forma esto llevarlo? Aportar algunas pautas como para que uno pueda descubrir que uno no precisa ser un experto en astrología para empezar a adentrarse en este mundo. La forma en que yo conocí la astrología, cuando yo estudié, lo primero que me nombraron fue que la astrología es una percepción. Y es esto de poder lograr, a través de lo cotidiano, captar esas energías en tu vida y que uno pueda olfatearlas, descubrirlas, mucho esto que mencionaba Cristina antes, esto de también lo intuitivo, con todo lo que han compartido, valiosísimo, muy, muy, muy interesante. Y esto de no tanto la lógica, el gran choque tal vez que encontramos cuando abordamos, por ejemplo, la astrología como lenguaje sagrado, que queremos entenderla desde nuestra lógica, desde nuestro hemisferio izquierdo, desde la forma en que nos han educado, en donde se sobrevaloriza el aprender de memoria, el entender, el saber. Y aquí también lo que hay que considerar en lo que hace a la astrología es el hemisferio derecho, es todo lo que uno puede captar desde otros lugares, sueños, intuiciones, y de esa manera también despertar toda la parte de la percepción que estaba mencionando antes. Y puntualmente yo elegí este tema, si bien si no tuviese que hablar de todo lo que compone la astrología, puedo estar años porque hay muchas componentes. Voy a mencionar esto puntualmente de lo que es lo lunar, porque es lo que más a la vista tenemos. Y lo primero que quiero mencionar es que obviamente que la luna no podría tampoco ejercer su función en lo que hace a fases, por ejemplo, que es algo que voy a mencionar, si no estuviera el sol. Vemos de ella, es porque el sol la ilumina, entonces no es luz propia, con lo cual todas las funciones de los planetas y que cada uno aborde cuando uno estudia, después termina descubriendo que no por sí mismos y en toda la red cooperan entre sí y hay mucha complementariedad. Entonces aclaro esto como cuestión para decir que yo voy a hablar de lo lunar y quiero nombrar que también está el Sol involucrado en todo esto. Sol representando nuestro lado consciente, nuestra conciencia, lo que yo estoy hablando ahora, lo que pienso, lo que me gusta, lo que puedo describir que hace a mi identidad. Y lo lunar,
todo ese mundo inconsciente, todo ese lado más, podría decir, primario, automático, instintivo que habita en cada uno de nosotros. Y por eso muchas veces se lo habla como un lado irracional, porque es de donde surge desde cada uno esas reacciones que a veces uno dice, pero ¿por qué reaccioné así? ¿Qué me pasó? No sé qué, pero, y es muy visceral. La luna rige nuestro cuerpo también en lo que hace al sistema biológico y por allí se entiende también por qué uno cuando le molesta algo, se siente mal por alguna situación, acusa en el cuerpo, o un nudo en el estómago, o un dolor de cabeza. Yo brevemente también voy a mencionar partes del cuerpo para entender cómo está conectado con la luna. De qué forma entonces hacer el caminito. Entonces, le mencioné magia porque es esto de entender que está en cada uno el poder crear eso que quiere gestar en su vida y que no es que haya que saber o investigar o conocer profundamente. Está la posibilidad de iniciar ese camino con lo más cotidiano, con lo más sencillo, con la luna, por ejemplo, y con sus energías. Entonces, si me remonto a tiempos antiguos, a modo de mención, ya había una gran valoración y mucha importancia a la presencia de la luna, sus fases, en un principio un gran misterio, porque no se entendía por qué desaparecía y después por qué aparecía un poquitito, después otro poquitito y después aparecía toda llena y después comenzaba a desaparecer y otra vez. Y es simplemente también viajar en el tiempo y tratar de ubicarse en el lugar de ese quizás señor de Cromañón, vamos a viajar en el tiempo, que está mirando ese se va, ¿y qué pasa ahí? Eso comenzó a impregnar un halo de misterio y de carga a nivel simbólico. Y de ahí es parte de lo que surge después que se haya asociado a la luna con la mitología y que haya muchas diosas, muchos personajes mitológicos que simbolizan lo lunar. Esto en un principio era vivido como algo externo, o sea, se hacían rituales a las diosas, se hacían ofrendas, todo puesto afuera. A nivel simbólico, cada una representando alguna característica, alguna particularidad. Por nombrar algo, porque bueno, no es la idea tampoco explayarme en esto, es, por ejemplo, Diana la Cazadora, o como se conoce, que tiene un perfil muy amazónico, Artemisa, Perséfone, Hera, o sea, son personajes, Selene también, que es en la mitología romana, personajes que buscaban simbolizar a través de eso. Las caras de la luna, su variabilidad, sus características, su personalidad, de lo que habla es, en cierta forma, cómo es uno. Y acá viene el punto. Yo, como no voy a explayarme tanto en esto, les quiero recomendar un libro que habla de todo esto a quien le interese, que la autora se llama Jian Shinoda Bolen, no sé si la conocen, y ella ha escrito un libro que se llama Las diosas de cada mujer y los dioses de cada hombre, para que no se pongan celosos los hombres, también hizo un libro para los hombres, en relación a cómo, a través de lo mítico, uno puede empezar a entenderse. Y este es el punto. Porque en la antigüedad estaba todo proyectado hacia afuera. O sea, era la diosa que se enojó, hagámosle la ofrenda, hagamos algún ritual para que algún sacrificio, para que nos ayude. No sé si esto incluso lo pueden ver en películas, en series, como en la antigüedad estaba esto, que no se enoje, y bueno, toda esta cuestión. ¿Por qué? Porque en esa instancia, a nivel humanidad, no había quizás una conciencia de que todo eso era una proyección adentro-afuera. Entonces, los dioses estaban afuera. Investigando, indagando y yendo más, se ha descubierto que la mitología lo que representa son nuestros estados internos, es nuestro psiquismo. Con lo cual, a través de esta información, a través del conocimiento de lo que son las diosas, lo lunar, uno tiene una posibilidad, a quien le interese, de poder conocerse.
Y acá está el punto, por nombrar algo a modo de ejemplo para que entiendan. Alguien que tiene quizás un perfil más de Artemisa o más de Diana la Cazadora es el típico perfil, por ejemplo, de mujer amazona. Una persona que es de ir para adelante, luchadora, córranse que acá vengo, no se pongan en mi camino, muy de ir para adelante. Después, un arquetipo Hera, el estilo Hera es una señora más del hogar, más que está en pos de contener. Y como pueden ver, estamos hablando de mujeres con características particulares. Esto, a su vez, está asociado a fases lunares, a las fases de la luna. Con lo cual, y acá es lo que me interesa compartir para que quien guste investigue, si es que no lo saben, el hecho de uno conocer en qué fase lunar nació, cuando te va a dar una pauta de un perfil característico de tu persona. Obviamente que hay más componentes, porque está la carta natal, que uno va a considerar para ver todas las variables y hacia dónde, en definitiva, deriva en síntesis toda la energía. Pero lo que hace a fases lunares, luna nueva, luna cuarto creciente, llena, cuarto menguante, yo ahora lo que expongo son 4 fases, pero podemos hablar de 8 fases, o podemos hablar hasta de dividirla día por día. Hay muchos cálculos, hay muchas formas de poder analizar esto. Simplemente yo ahora lo voy a mencionar en las 4 fases. Luna nueva, luna cuarto creciente, luna llena, luna cuarto menguante. Averiguar, por ejemplo, en qué fase naciste. ¿Para qué todo esto? Porque, para ya poder descubrir, y esto invito a que lo investiguen para ver si les aporta alguna info, descubrir tu temperamento, características, es decir, con razón. Por ejemplo, alguien que nació en luna nueva, ¿qué significa luna nueva? Con cerca, están en el mismo grado, con lo cual a la luna no la vemos. Con lo cual, el hecho de que estén juntos es lo que se dice un punto Aries, el 0 de Aries, por decirlo en el zodíaco fijo. Para los que conocen astrología quizás entiendan más lo que estoy diciendo. Entonces están los dos juntos y la Tierra del otro lado. Y esto es un punto muy dinámico, es un punto ciego. Significa, para que se entienda, esto de un inicio. Es cuando uno va a plantar o va a sembrar una semillita porque quiere que crezca una planta y es el momento donde uno coloca la semillita en la tierra. Plena oscuridad, no se sabe todavía qué va a pasar. Con lo cual las personas que tienen esta característica son personas muy arriesgadas, porque como todo, es un inicio, no se sabe, es un punto ciego. Como es el 0 de Aries y como han mencionado por allí, es esto de muy impulsivas, arrebatadas, que van con todo y que se mandan, como decimos, y no piensan tanto en la consideración, que tal vez. Entonces tienen un perfil y bueno, yo pruebo. Y así tendrán que ver cómo equilibrar eso. Si además la persona tiene mucho juego en la carta, acá es donde le sumo componentes para poder analizar, para que se entienda, más todavía. Entonces, fíjense cómo uno, de todo el rompecabezas, empieza a sumar piecitas y puede empezar a entender por qué se vadea determinada energía hacia determinado lugar y uno toma determinado perfil. Y es sumar estas componentes. Esto es un dato más. Entonces, tienen ese perfil. Una persona con luna cuarto creciente tiene un perfil en el zodíaco fijo, de Cáncer. O sea, es el echar raíces. Y son personas que quieren planificar, quieren definir, echan raíces, son las que suelen decir, bueno, vamos a hacer, quizás imponen ciertas cosas, porque como quieren construir, quieren dar forma, es el cuarto signo del zodíaco en donde ya hay estabilidad, entonces son personas que quieren construir y hay que definir. Entonces, ahí tendrán que ver, porque yo estoy nombrando todo esto, después cada quien tendrá que encontrar su equilibrio. Porque por actuar quizás en exceso, en función de esta energía, te metes en problemas. Entonces, de lo que se trata, y esto es lo que aporta la astrología básicamente, conocerse uno profundamente, ver qué escenario se está generando, qué situaciones ya
son problemáticas en forma repetitiva y decir, bueno, a ver, ¿en dónde tengo que equilibrar? ¿De dónde tengo que ajustar? Este es un dato más para poder entender que quizás uno... Con lo cual, entender que, bueno, será que quizás tengo que considerar las otras variables. Persona que nace en luna llena, ¿qué significa? El sol enfrentado a la luna. Es así, en la carta natal lo van a tener opuestos. Con lo cual son personas para las cuales lo que es vínculos, relaciones, es muy importante, muy importante. Y van a estar buscando quizás el alma gemela, ese par con quien compartir, y van a estar rebotando en esa polaridad. O bien rechazar al otro, o bien depender del otro. Y ahí es donde tendrán que encontrar ese equilibrio. Y es muy importante que puedan aprender de lo que el otro le muestra, como toda oposición. Las oposiciones lo que traen es llegar a acuerdos, a una alquimia, a un encuentro. Entonces, si es solo opuesto a la luna, ¿cómo escucho ambas campanas y logro una integración? ¿Okay? Y una persona que nació con luna cuarto menguante son personas que, es como decir, van por la vida quizás trazando, avanzando y después cuestionando sus creencias, cuestionando vivencias, cosas que en su momento decidieron. ¿Por qué? Porque es una energía que invita a evaluar, a revisar y muchas veces a rechazar. Entonces, mucho cuidado aquí porque puede pasar que estén aceptando cosas y después digan, no, mejor no, porque me parece que no es así. Y es una continua revisión y en algún momento hay que definir. Como es un cuarto menguante, también un punto muy tenso, te está hablando de que hay que definir. Entonces, jugátela, ¿no es cierto? Entonces va a estar esa dinámica en juego. Esto como dato para quien guste investigar. Esto es lo que nos da el ritmo de las fases lunares, porque ¿de qué se trata aquí? Que uno pueda descubrir en función natal, porque todos tenemos la luna en algún signo, en una casa, en aspectos, dialogando, y ya ejerce per se una influencia y una impronta muy primaria en cada uno. ¿Qué significa? Nuestro mundo emocional, nuestra base de donde se instalan los mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque es esa energía, la luna es en lo primero que entramos en contacto cuando ingresamos a este plano, con lo cual todo lo que mamamos se impregna en nuestra luna. Todo lo que recibimos en nuestro entorno familiar en los primeros años, de lo que sea, se impregna en nuestra luna. Y lo maravilloso, que esto es lo que uno confirma una y otra vez cuando ingresa a este hermoso mundo de la astrología, es que el signo, dónde está ubicada, más otras variables, lo que se conoce como mecanismo lunar de la persona, y después escucha la historia de la persona porque es fundamental. Uno no puede analizar una carta si no conoce al propietario y no conoce su historia, porque puede ser la carta de una planta, de un perro, de un suceso, y si uno no conoce al protagonista y cómo vivió esa energía, no tiene sentido. Uno se la puede pasar haciendo hipótesis, pero no hay un asidero real que te permita entender cómo esas energías se entramaron, qué hizo la persona, cómo le puso el cuerpo. Entonces, lo hermoso es cuando uno escucha esas historias y confirma la luna, por ejemplo, su historia, su infancia. Y si tuve una infancia en donde en mi familia había, y ahora voy a empezar a dar algunos ejemplos para que se entienda esto, donde en mi familia había mucho grito, quizás violencia verbal, mi mamá muy dominante, siempre queriendo imponer lo que ella quería y a mí me costó mucho, la verdad que no sé lo que quiero. Y después vos mirás la carta de la persona y descubrís que tiene luna en Aries. Entonces, es muy importante conocer la historia del dueño de esa carta para entender cómo vivió su propia luna natal. Por nombrar, y vuelvo a aclarar, un factor, porque uno tiene que considerar todo, pero estamos hablando del mecanismo lunar, que es tan importante, la luna, es lo primario, uno dice, está ahí todas las noches, cuando se deja ver, lo que fuera, y como mecanismo lunar es una de las energías, como la conocemos tanto, por esto de
se instaló de base, representa nuestra base emocional, uno puede quizás estar toda su vida viviendo en su luna y no salir de ahí. ¿Y qué significa esto? La luna tiene un camino, un viaje como cada planeta, como cada signo, por eso la astrología se le habla como lenguaje sagrado, porque es holográfica, es una espiral continua en donde cada energía te invita a una evolución, que la lleves a un nivel más evolucionado, más maduro. Y lo lunar, de lo que te habla es que uno de lo que tiene como propósito o lo que te invita es a que madures emocionalmente. ¿Cómo uno distingue esto? Cuando uno está en modo refugio o en modo maduro, cuando uno actúa desde los que serían mecanismos de defensa, desde los automatismos, demandándole al otro. Como un niñito, una niñita caprichosa que no me quiere, pero no me dice y me lo hace a propósito. Es cuando uno, y los invito a que traten de investigar, si han detectado a su niñito, niñita caprichosa, sobre todo en vínculos porque es donde más se activa, ¿qué pasa ahí? Y van a descubrir en lo ariano, esto que les decía, que van a buscar pelea para poder sentirse como en casa y gritar. Uno puede decir, parece una locura. No, porque es parte de. En Tauro van a buscar el abrazo, el contacto físico, buscan eso y si no generarán alguna situación para poder encontrar eso como seguridad, porque la luna, desde su lado básico o inmaduro, lo que busca es sentirse segura emocionalmente. Entonces, cada quien buscamos inconscientemente seguridad. Y lo que te da el signo es la forma, el cómo, la cualidad, uno busca esa seguridad. Todo esto uno lo puede investigar viendo a su signo, no me va a dar el tiempo ahora para contarles cada uno, y básicamente, cómo uno descubre, si yo hablé también de ciclos lunares, como mencioné en el nombre de la exposición de hoy, de qué forma yo puedo empezar a descubrirme en mis momentos. Porque, claro, uno puede decir, sí, yo sé que tengo la luna en Sagitario, por ejemplo, o la luna, y de qué forma puedo acceder a esa energía. Y acá es la propuesta también en parte, y es que consideren que así como ahora hablo de las fases de la luna, y que así sucede con todos los planetas, con lo cual cuando hablamos de ciclos planetarios, de tránsitos, de lo que se trata, y acá es donde la carta natal cobra vida, donde nuestra carta natal está viva, porque uno ve la carta y dice, pero está ahí, es una foto, es estática, claro, es el momento, es la foto del cielo cuando uno nació, perfecto. ¿Y qué hace que haya momentos en donde uno dice, ¿no? Está con los pelos de punta, otros momentos que uno está en la panacea y dice, qué momento genial, estoy en mi momento de plenitud. Porque hay momentos que uno está, momentos en donde uno dice, voy con todo, tengo toda la energía, ¿qué pasa? ¿Por qué uno es inestable? Y acá está el punto. Hay muchísimas variables que intervienen en esto, todos los planetas, por eso se analiza de tanto que se ha hablado, o como por ejemplo que expuso Juan, los eclipses. ¿Por qué se habla de los eclipses? ¿Por qué se habla de la cuadratura Urano-Saturno, que es la protagonista de este año y que lo va a ser también del año que viene? ¿Por qué se habla de todo eso? Porque eso que sucede ahora tiene un impacto en la propia carta natal. Lo general llevado a lo particular. Y eso que sucede ahora es lo que hace que uno esté moviéndose en cierta forma. Cuanto más uno lo ignora, más siente que está como una hoja al viento. Con lo cual, el objetivo y puntualmente, tanto Plutón, Neptuno, de todos ellos, que son los más lentos, Plutón sobre todo el lentísimo, son los que marcan episodios bastante antes y después, o de una profundidad muy grande en lo que son procesos personales. La Luna da 2 días y medio está en cada signo aproximadamente, o sea, es muy volátil en comparación. Sin embargo, eso no significa que no sea importante su presencia. Con lo cual, la propuesta, ya un poco ya acercándome al cierre de la exposición, es que ustedes,
Por ejemplo, yo en estos momentos estoy hablando y la luna está pasando de Piscis a Aries. Y la propuesta es que a quien guste tomarla puedan hacer un seguimiento de cada día y que puedan registrar a modo de bitácora, de diario o como les sea más útil, cómo se sienten en cada día. ¿Para qué todo esto? Para poder definir y también considerar en qué fase está la luna. La luna ahora está en luna creciente y se viene la luna llena con eclipse y todo esta semana. Así que estamos en el hemiciclo creciente. Hemiciclo que se mide desde la luna nueva hasta la luna llena, de mucha carga y acumulación de energía. Son momentos para aumentar, ahí veo que está Luis, aumentar energía, para almacenar, para construir. De luna llena a luna nueva nuevamente, que empieza lo menguante, para desintoxicar, para limpiar. Eso por un lado. Y además considerar los signos en la que está la luna, para que cada uno pueda descubrir cómo se siente con cada signo. Y ahí vas a tener una pauta de qué te pasa con Aries, qué te pasa con Tauro, qué te pasa con Géminis, con Cáncer, y así sucesivamente. Con Aries, cuando está la luna en Aries, uno está un poquito más alterado, entonces no lo hagan, ¿ok? Cuando está en Piscis estamos muy sensibles, para darles algunos ejemplos. Con Tauro quizás quieren cocinar, comer cosas ricas, y así cada uno que explore, porque acá es el toque particular a todo esto, que en definitiva de lo que se trata es que cada uno encuentre su propia magia, su propio estilo, su propio ritmo. El propósito es que cada uno encuentre su propio ritmo. Está escrito arriba y también está escrito aquí. Y de lo que se trata es de cada uno poder, cuál es su esencia. Y tenemos herramientas para poder descubrir de qué se trata todo esto. Simple, a la mano. Es cuestión de decisión y decir, bueno, a ver qué puedo registrar. Así que bueno, eso básicamente así como cuestión para compartir. Pues Carolina, si quieres comentarnos, yo he puesto aquí los datos tuyos de contacto, pero si quieres decirnos cómo contactamos contigo y cuál es tu web, tu Instagram, lo que quieras decir. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, mi web es www.com, mi email, no sé si anda por ahí, contacto@lobosastral.com, también está mi WhatsApp, así que con todo gusto yo brindo consultas, también brindo formación, desde el año que viene le llamo formación porque son 2 años de astrología, así que si quieren que les cuente de qué se trata, vemos todo esto súper profundo. También brindo un taller de lunaciones donde podemos aplicar esto que pude compendiar en este espacio, visto con mucha más profundidad y uno haciendo un trabajo muy vivencial, porque la luna se siente, ¿no es cierto? Esa es la clave. Entonces, quien guste contactar, bienvenido es. Y les cuento cuáles son mis propuestas también. ¿Ok? Pues muchas gracias, Carolina. Si quieres quedarte, bueno, de aquí a 1 hora empezaremos preguntas y respuestas y si te puedes estar, pues bueno, estás invitada. Sí, claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Gracias. Pues hasta ahora. Okay. Bueno, pues ahora vamos con la penúltima ponencia de hoy, antes de entrar en la tertulia, o preguntas y respuestas. Vamos poniendo ya la cara.